En la hora número 4, John nos habla de la importancia de creer lo que vemos en las Escrituras y no buscar lo que creemos para encontrarlo en ella. Él habla acerca de que si nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Y el significado de las palabras del apóstol Pablo al decir en los últimos días, algunos se irían de la fe. Este tema y mucho más en la hora número 4, la apostasía. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 7. Y déjeme decirle, lo que voy a estar diciendo en esta sesión es una controversia para muchos dentro de la palabra, muchos de los que están en el cristianismo. Y para ser honesto, no tiene que ser algo controversial. Porque si vemos la Escritura como la autoridad suprema, no tuviéramos problemas en creer lo que voy a decir. Y el problema es este. Yo veo que hay personas que leen lo que creen en vez de creer lo que leen. Cuando leen la palabra ya tienen una idea de lo que su denominación cree o lo que la preconcepción de los hombres ya ha puesto en ellos, pero en realidad debemos creer lo que dice la palabra de Dios. Yo estaba en una denominación donde cuando me enseñaban la palabra de Dios, pero 75% era creencia de hombres. Yo decía, ¿sabes qué? 25% vino de la Biblia. Y yo dije, yo voy a creer lo que leo, aunque no lo entienda. ¿Y cuántos de ustedes saben que eso es tener temor al Señor? ¿Y sabe qué es? ¿Qué es el temor del Señor? ¿El principio de qué? Sabiduría. Y entendimiento y conocimiento, los tres están en las Escrituras. Cuando tú crees lo que lees, eso es el principio de la sabiduría, porque es el temor del Señor y es la manera que Dios ha abierto muchas escrituras para mí. No lo entiendo realmente, pero digo, Señor, yo quiero que tú me lo expliques. El Señor abre mi mente y me los explica. Me da entendimiento, ¿entiendes? Dios es algo increíble, ¿verdad? Vamos a comenzar donde lo dejamos, en Mateo capítulo 7. Y en Mateo 7:21 leímos, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en el cielo. Así que como usted ve, no es un evangelio de hacer obras y de hacer cosas, sino cuando tú realmente recibes al Señor, dice Jesús, mi naturaleza es impartida en ti como aprendimos en la lección anterior. Mi naturaleza, mi gracia te da la habilidad de obedecer a Dios. En el Antiguo Testamento, si tú matabas a alguien, estabas condenado, pero Jesucristo me dice, si tú le tienes odios a alguien, lo estás matando. En el Nuevo Testamento dice, si le tienes odio, lo estás matando, pero no era así en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento miras a una mujer y estás cometiendo adulterio. En el Antiguo Testamento tienes que estar en la cama con ella. ¿Por qué? Porque la gracia nos da la habilidad de vivir para Dios y comienza a operar desde el interior hacia el exterior. ¿Estás conmigo? Muchos me dirán en aquel día, y nótese que él está diciendo muchos me dirán, es decir, y en aquel día de lo que está hablando acerca del final o el día del juicio. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, note que es en el nombre de Jesús, no en el nombre de Buda. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra maldad en griego es la palabra anomia. Anomia simplemente significa actuando contrariamente a la voluntad de Dios. Él decía, apartaos de mí, hacedores de maldad. Note que dice hacedores. Diga conmigo, hacedores. No está hablando acerca de alguien que falla periódicamente en pecado. Ni está hablando acerca de un nuevo convertido que está tratando de luchar para ser mejor en la vida. Está hablando acerca de alguien distinto. Hey, estoy ignorando, justifico el pecado y sigo avanzando. De ese tipo de personas está hablando. Muchas de esas personas, note que dice, echaremos fuera demonio en tu nombre. Muchas de esas personas van a echar fuera demonio en el nombre de Jesús. Ahora, ¿puede un no creyente, un totalmente no creyente, echar fuera un demonio en el nombre de Jesús? Eso es imposible, porque en Hechos capítulo 17 a los hijos de Seba, que dijeron, te echamos fuera demonio en el nombre de Jesús de Pablo que predica. Y el demonio le dijo, a Jesús conozco, a Pablo conozco, ¿quiénes son ustedes? Y lo sacó del pueblo todo golpeado. Así que no puedes sacar un demonio al menos que tú estés asociado con el nombre de Jesús. Así que, ¿quiénes son esos que sacaron demonios en el nombre de Jesús? Porque sacaron los demonios. Sin embargo, Jesucristo dice, nunca os conocí. ¿Quiénes son? Un grupo de estos puede ser personas
que nunca le conocieron íntimamente se unieron a Jesucristo por los beneficios que ofrecía el reino de Dios. Lo hicieron por beneficio propio. Y Pablo nos advierte en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5. Son personas que tienen entendimiento corrupto, privados de la verdad y lo hacen por ganancia. Y dice aquí, aléjate de estos. Eso es una respuesta a lo que decía Jesús claramente en el versículo cuando decía que no le conocía. Mantengan sus lugares aquí. En 1 Corintios capítulo 8, vaya conmigo allá. 1 Corintios 8, él dice, nunca os conocí. 1 Corintios 8 nos da el entendimiento de lo que estamos hablando. Cuando Jesucristo dice, no les conocí, no simplemente está diciendo, no te conocí. Porque ¿cuántos de ustedes saben que Dios sabe todo del todo? Él sabe cuántos cabellos tenemos en nuestras cabezas. Versículo 1, capítulo 8, 1 Corintios. En cuanto a los sacrificios de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Y el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina saber algo, aún no sabe nada, como debe saberlo. Y estamos hablando del versículo 3. Quiero enfocarme. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Note la palabra conocido. ¿Qué significa conocer a Dios? Que obedezcamos a Dios. Es decir, si mantenemos sus mandamientos, amamos a Dios, como dice en 2 de Juan, versículo 6. Déjame leerte 1 Corintios 8:3 de la versión en inglés amplificada. Dice, pero si uno ama a Dios verdaderamente, con afecto, con obediencia rápida y con reconocimiento y agradecimiento de sus bendiciones, es desconocido por Dios y es reconocido por su amor íntimo hacia Dios. Y aquel le pertenece a Dios. Así que cuando Cristo dice, salte de mí que no te conozco, ¿sabe lo que dice? No te conocí íntimamente. Un ejemplo de esto es Judas. Judas hizo grandes sacrificios para seguir a Cristo. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Dejó su trabajo para seguir a Cristo y aun cuando los otros discípulos se fueron, él se quedó, ¿no es verdad? Él se quedó cuando otros se fueron, ¿verdad? Él se mantuvo durante la persecución, se quedó a los 3 años y medio, aunque muchos se habían apartado. Ahora, si tú ves los motivos de Judas, no estaban bien desde el principio. Si tú ves a Mateo 26:14, no vayas ahí. Judas dijo lo siguiente, ¿qué me puedes dar si yo, es decir, que él quería buscar algo personal? En Mateo 26:25 mintió para obtener una ventaja. Juan 12:4 tomó dinero del tesoro de los discípulos, del ministerio. Leamos la escritura de 1 de Timoteo 6. Hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad que toman piedad como fuente de ganancia, apártate de tales. Judas no conoció al Señor íntimamente, aunque pasó 3 años y medio en la presencia de Él. Y sabemos que Judas no estaba bien desde el principio porque Jesucristo dijo, hey, fui yo quien los elegí a ustedes, a los 12. Y sin embargo, uno de ustedes es del diablo y está hablando acerca de Judas. Eso está en Juan capítulo 6, versículos 70 y 71. Así que hay gente como Judas que siguen a Cristo por las razones equivocadas. Ellos utilizan su vida para sacarle ventaja a algo, solamente siguen a Jesús para ver lo que le pueden sacar a su vida cristiana, pero no por amor. Ahora, esto perfectamente describe el personaje de la doble vida en nuestra historia de Afabel. Doble vida era un maestro en la escuela, pero sin embargo no tenía amor para Jalín. Esa es la primera posibilidad de las personas de los cuales Jesucristo va a mirar en el día del juicio y decir, apártate de mí, no te conozco. Ahora, ¿qué tal para aquellos que son de doble ánimo, que son débiles? Ella tuvo una relación con Jalín en la historia, pero luego se apartó de él. ¿Sería posible para una persona, luego de ser salva, alejarse de su salvación y perderse en el día del juicio? Vamos a ver lo que dicen las Escrituras. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 18 y ahí comenzamos en este día. Ezequiel 18. Y quiero realmente darle una advertencia, no lea lo que crea. No lea a través de lo que su denominación le ha enseñado. O lo que el doctor X haya dicho en un libro, lo que usted leyó hace un tiempo atrás. Pero leamos la palabra de Dios. Ezequiel 18, versículo 24, vemos. Mas el justo. Ahora, quiero hacerte una pregunta. ¿Es esta persona una persona justa? ¿Es esta una persona justa? Si Dios dice que la persona es justa, es justa. Así que no es alguien que está asumiendo ser una persona justa. No es un impostor. ¿Entiende lo que digo? Es como el personaje del engaño en nuestra alegoría. Engaño es un impostor, es decir, una persona que asume una personalidad que realmente no lo es. Pensaba que era salvo, pero no lo era. Mas si el justo se apartara de su justicia y cometiere maldad,
e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, es decir, no vale la pena. Por su rebelión con que prevaricó, falló, y por el pecado que cometió, es decir, que hizo lo malo, por ello morirá. Nótese que Dios está diciendo que toda su justicia nadie se va a recordar de eso. No sé de ti, pero cuando yo leo que Dios dice no me voy a recordar de algo, es que no se va a recordar. ¿Cuántos de ustedes saben que en el libro de Hebreos Dios nos dice que nuestros pecados, Él no tiene memoria de ellos? Amén. Pero si tú vas donde Dios y le dices, Dios, ¿tú te recuerdas los pecados que hice antes de conocer a Cristo? Él dice, no recuerdo, porque como que no sucedió para Él. Pero cuando Dios se olvida de nuestros pecados, es como que nunca sucedió, pero cuando se olvida nuestra justicia, mira lo que dice. Dice que nuestra justicia tampoco será recordada y por eso morirá. ¿Estás conmigo? Vaya conmigo a Santiago, capítulo 5. Santiago 5, 19. Dice, hermanos, míreme acá, por favor. Cuando Santiago dice hermanos, ¿le está hablando a los hermanos, a los verdaderos? ¿O los que asumen ser hermanos? Le está hablando a los hermanos verdaderos. Dice, hermanos, si alguno entre vosotros, ¿entre quiénes está hablando? Entre los hermanos. Se ha extraviado de la verdad. Diga conmigo, extraviado. Dígalo una vez más, extraviado. Es una palabra muy importante, recuérdelo. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguien lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador, mire qué interesante que él dice que aquel que haga volver al pecador, pero está hablando de un hermano, le llama pecador cuando está lejos, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Yo creo que eso es muy claro. Vaya conmigo a Proverbios 21, 16. De hecho, mejor se lo voy a leer de la versión en inglés amplificada, así que no tiene que buscarlo, pero pero sepa que está ahí, Proverbios 21. El hombre que se extravía, todos digan extraviarse. Recuérdese lo que dijo Santiago, hermanos, si alguno se extravía de la verdad. Proverbios 21, 16. El hombre que se extravía del camino de entendimiento estará en la congregación del espíritu de los muertos. Así que nos hace claro que el hombre que se aparta de la verdad y se mantiene en esa condición, va a permanecer dentro del espíritu de los muertos, en compañía de ellos. En la hora número 2 aprendimos que eso representa el lago de fuego. ¿Puede decir amén a eso? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3. Se va a dar cuenta que vamos a estar chequeando muchas escrituras en esta lección, porque es tan importante que veamos lo que dice la palabra de Dios para no tomar 2 o 3 escrituras y edificar una doctrina acerca de eso. Amén. Apocalipsis capítulo 3. El libro de la vida se menciona 8 veces en el Nuevo Testamento. Pablo y Cristo ambos nos muestran que todos los que van a pasar la eternidad con Cristo son grabados en este libro, escritos. Nuestros nombres están escritos ahí en el momento que nacemos de nuevo, ¿verdad? Si se recuerdan, Afrasina era la mujer griega y en su visión ella fue llevada al cuarto, al trono de la gracia, y ahí vio su nombre escrito en el libro de la vida. Y los ángeles estaban danzando a su alrededor. Pablo escribe en Filipenses 4:3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Y trabajo con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Diga, libro de la vida. Ahora, también es verdad que todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida, ¿qué pasa? Están perdidos y irán al lago de fuego. Sabemos esto de Apocalipsis 20:15, que dice, todo aquel que no fue encontrado escrito en el libro de la vida fue echado al lago de fuego y azufre. Así que todos los que no son salvos y todos los que no están escritos en el libro de la vida son echados al lago de fuego. ¿Está eso claro? ¿Está claro? Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3 para que vea lo que Cristo le dice a esta iglesia. ¿Está listo? Fíjese en el versículo 5. Lea con cuidado. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Escuchaste eso? Jesucristo dijo, no borraré su nombre del libro de la vida. Ahora, vamos a traer claridad a esto. Jesucristo dice, no borraré o quitaré su nombre del libro de la vida. Es decir, que para que tu nombre sea borrado o quitado del libro de la vida, primero debió estar puesto en el libro, ¿verdad? Ahora, los únicos que están escritos en el libro de la vida son los de las familias, no los engañados, no los impostores,
Solamente aquellos que son genuinamente de la familia de Dios. ¿Está aquí conmigo todavía? Jesucristo dice, no borraré su nombre del libro de la vida. Si Él dice eso, es porque una posibilidad, le está dando una advertencia. Le dice a esta iglesia, tiene un nombre. Es una corrección bien fuerte que Cristo le da, pero con la corrección le da esperanza. Me encanta que Cristo haga eso. ¿No es tremendo? Él destruye, pero edifica donde lo hace. Él saca la planta, pero planta una nueva. Me encanta eso, amén. Vaya conmigo, por favor, a Hebreos capítulo 6. Mientras lo anda buscando, quiero compartir con ustedes un testimonio del hermano Kenneth Hagin. Kenneth E. Hagin es un hombre que yo le tengo mucho respeto. Ya está en el cielo con el Señor hace unos años. Estuvo en el ministerio por casi 70 años. Sus libros hasta este día, más de 65 millones impresos, están alrededor del mundo. De su centro de entrenamiento Rema se han graduado más de 24,000 estudiantes. Yo recuerdo estar en una conferencia en Sudáfrica, estábamos hablando de las personas más influenciantes del mundo en el cuerpo de Cristo, y yo dije, yo creo que el hombre que más ha influenciado a la iglesia en este mundo. Ahora, no estoy hablando acerca de evangelismo, estoy hablando de afectar a los miembros de la iglesia. Yo creo que fue el hermano Hagin. 65 millones de libros, 24,000 graduados que están afectando el mundo con el evangelio. Pero en uno de sus libros, Yo creo en visiones, él escribe acerca de una visión que él tuvo con Jesucristo, y esta visión sucedió en el 1952. Y él estaba predicando, y dentro de la visión él vio también a un pastor y que él conocía, y también a su esposa. Y la esposa del pastor había creído una mentira, que su belleza y su talento se estaba desperdiciando en el ministerio y ella podía ser más exitosa en el mundo. Esta mujer se divorció de su esposo y se fue al mundo. Pero en la visión todavía no había sucedido ese evento. El hermano Hagin le dijo, Señor, tengo que orar por ella. Y específicamente en la visión, Jesús le dijo, no ores por ella. Ahora, esto turbó mucho al hermano Hagin, y él le preguntó en la visión, ¿qué significa? Así que voy a leerle lo que dice el libro. El Señor le dijo al hermano Hagin, esta mujer es una hija mía. Así que el hermano Hagin le preguntó, Señor, ¿qué le va a suceder a ella? Ella pasará la eternidad en las regiones de los malditos, donde hay llanto y crujir de dientes. Y en la visión vi cómo bajó hasta el infierno y oí sus gritos. Esta mujer es tu hija, Señor, está llena de tu espíritu y participa en el misterio. Y sin embargo, tú me dices que no ore por ellas. No entiendo. El Señor me recordó la siguiente escritura. Primera de Juan 5:16 dice, si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá. Y Dios le dará vida. Esto es para los que no cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Ahora, Señor, yo siempre me preguntaba que este pecado era muerte física y que la persona es salva aunque haya pecado. Pero Jesucristo le respondió, esa escritura lo dice muerte física, le mostró el Señor. Tú le estás agregando algo a la palabra. Si tú lees el capítulo 5 completo de Primera de Juan, verás que está hablando acerca de vida y muerte espiritual. Y eso es muerte espiritual. Eso se refiere a un creyente que peca para un pecado de muerte y por lo tanto no debes orar por él. Yo te digo que no ores por ella porque ella ha pecado de muerte. Y el hermano Hagin le dijo, Señor, eso realmente interrumpe mi conocimiento teológico. Por favor, explícame más, le pregunté. Y él escribe, a veces necesitamos que nuestra teología sea interrumpida si no está de acuerdo a la palabra de Dios. Jesucristo le recordó al hermano Hagin de la escritura que es en Hebreos capítulo 6. Vayamos al versículo 4. Dice, porque es imposible, todos digan imposible, que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio o vergüenza. Ahora, se da cuenta que en estas escrituras hay varias calificaciones. Primero, esta persona tiene que tener el entendimiento de haber probado los dones celestiales. Eso se aplica a aquellos que han recibido a Jesús porque Él es el don o el regalo celestial. Amén. La segunda calificación que dice aquí es que deben estar llenos del Espíritu Santo. ¿Ok? La tercera cualidad es que deben haber conocido la palabra de Dios y conocer el poder que viene. Así que de esta lista podemos ver que no incluye a nuevos creyentes, sino a creyentes que llevan un buen tiempo. Ahora, muchas veces la gente viene donde mí y me dice, pero yo le dije al Señor que no quería servirle un tiempo de mi vida. Después se arrepienten de lo que habían dicho
y tiene mucho temor en su corazón. Cada vez que predico en esa escritura, la gente me dice, ay, Dios mío, que estoy perdido por siempre. Y yo le digo a ellos, no, 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 no. A veces los niños y los muchachos cometen errores, hacen cosas tontas. ¿Cuántos de ustedes saben que hay niños de 4 años que miran a sus padres y le dicen, no, no quiero estar contigo, ya tú no eres mi papá? Pero eso es niñez solamente, ¿no? ¿Entiendes? Así que como ves las escrituras, no estamos hablando de nuevos convertidos. Estamos hablando de creyentes que llevan buen tiempo, creyentes maduros que han probado el don celestial, que han sido llenos del Espíritu Santo, que han probado de la palabra y del poder de ella. No es nuevo creyente. Y luego yo le digo, porque están preocupados, le digo, mira, si tú realmente te apartaste del bien, no estuvieses hablando conmigo hoy. Tú no tendrías deseo de regresar a Dios, porque solamente el Espíritu Santo nos acerca a Jesús. Así que el hecho de que tú tienes el deseo de estar con Dios, no has cometido un pecado para muerte. Simple, no hay nada por qué disgustarse. ¿Entiendes? Tú no quieres estar, no hubieses querido estar en la iglesia, no hubieses estado en esa reunión o no tuvieses una ternura en tu corazón hacia Dios. Vaya conmigo a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro capítulo 2, por favor. Quiero ver el versículo 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Ok, deténgase un momento. Escaparon de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Llamarías eso tú un nuevo convertido? ¿Lo llamarías un nacido de nuevo? Claro que sí, se apartando de la contaminación del mundo por nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? ¿Verdad? Así que fíjense lo que dice. De las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas y son vencidos. Diga vencidos. Esto aquí mismo te dice que el que se aparta de Cristo no puede regresar. Vencidos significa que se quedan en esa condición. Y luego dice aquí que son vencidos y su postrer estado es peor que el primero. Versículo 21 dice, porque es mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Tú sabes lo que acaba de decir acá? Que hubiese sido que mejor nunca se hubiesen convertidos, que haberse convertido y luego alejarse de Cristo. Hubiese sido mejor que no se hubiesen salvado. ¿Por qué? Dice Dios que hubiese sido mejor no salvarse que salvarse y alejarse. La respuesta la encontramos en el libro de Judas. Libro de Judas. Libro de Judas comienza a hablar de aquellos que se han metido en el Evangelio y no hacen las cosas bien y habla acerca de la apostasía, que es un apóstata aquel que se aleja de la fe. Versículo 11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, déjeme decirle que Caín, Balaam y Coré tuvieron una relación con el Señor. De hecho, 2 de esos 3 eran ministros. De hecho, Balaam era un profeta del Señor, no un profeta cualquiera, el profeta de Jehová. Y Coré era uno de los sacerdotes junto con Aarón, del sumo sacerdote. Y era un ministro también. Versículo 12, son manchas de vuestro ágapes. Ágapes eran celebraciones que tenían la iglesia de los tiempos de Jesús. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo viene por una iglesia que no tenga manchas? Dígame amén. Así que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, se sirven solamente ellos. Así que pueden ver aquí que se están sirviendo a sí mismos sin tener temor del Señor. ¿Lo ven? Ahora fíjense, dice que se sirven impúdicamente con ustedes mismos. Déjeme decir algo en este momento. Esto es algo que crea una alarma. Y es esto. Los apóstatas no realmente se apartan de la iglesia. Coré era parte de la congregación. ¿Se recuerda lo que Coré le dijo a Moisés? Número 16 dice lo que Coré le dijo a Moisés. Tú has sido demasiado lejos. Todos aquí en Israel somos apartados del Señor y Él está con todos nosotros. Fue lo que Él dijo el día antes de que la tierra se abriera y lo tragara vivo. El Señor está con todos nosotros. Todos somos santos. Así que eso me dice a mí que cuando una persona se aparta de Dios, puede que se quede dentro de la iglesia. Ahora, esos son los más peligrosos. ¿Sabe por qué? Porque ellos preparan lo que es la norma de vida, influencian a los nuevos convertidos, tienen influencia sobre otras personas y pueden atraer a aquellos que son vulnerables a ese estilo de vida. Son una vida que es contraria a lo que es el temor de Dios y no viven para Dios.
y la influencia de ellos será como cáncer. ¿Está conmigo? Son los más peligrosos. No los apóstatas que se alejan de la iglesia, sino los que se quedan dentro de la iglesia son los más peligrosos. No son los que van donde el ministro y le dicen, ay, yo me alejé del Señor, le he fallado a Dios. No dicen eso, porque se sirven a sí mismos. Están viviendo en un estado extremo de engaño. ¿Ven esto? Estos son manchas en vuestro agapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, es decir, que tienen la apariencia, pero no tienen sustancia. Oh, saben hablar, pero no tienen el caminar o el amor de Dios. ¡Qué buena prédica, amén! Nubes sin agua llevados de acá para allá por los vientos. Esta gente siempre está involucrada en lo mejor, en lo más moderno. ¿Qué doctrina nueva hay? ¿Qué es lo nuevo por aquí y por allá? Son árboles otoñales sin frutos. Ya no hay fruto. Recuérdese cómo Cristo dijo que los conoceremos por sus frutos. No estoy hablando acerca de los milagros, estoy hablando acerca del fruto. El fruto habla acerca del carácter, de la manera de vida, de la naturaleza de la persona. ¿Entiende lo que digo? Pablo dice, tú has seguido mi conducta, mi manera de vida, mi propósito, mis padecimientos, mi paciencia. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Diga, 2 veces muertos. Lo está viendo en su escritura ahí mismo. 2 veces muertos. Entonces, ¿cómo es que alguien puede morir 2 veces? Porque estaban muertos, perdidos en sus pecados, se encuentran con Cristo, nacen de nuevo, tienen la vida de Dios dentro de ellos, pero luego mueren otra vez. Esa es la única forma de morir 2 veces. Muerto 2 veces. Está muy claro. Y desarraigados, versículo 13, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales se reserva eternamente la oscuridad en las tinieblas. La culpabilidad más grande que existe en el lago de fuego es para aquellos que conocieron la verdad y luego se apartaron de ella. La oscuridad de las tinieblas. Y eso es confirmado por Jesús. Y va conmigo a Lucas capítulo 12, versículo 42. Note que le estoy dando muchas escrituras. Hay gente que se aferra de esta doctrina que nunca van a perder su salvación, pero están durmiendo con la novia y usando drogas, pero siguen salvos porque hicieron la oración. Bueno, lo que hacen es que toman una escritura, nunca te dejaré y te abandonaré, y basan toda su eternidad en eso. Jesucristo dijo, nunca te dejaré o te abandonaré, pero Él nunca dijo que nosotros no podemos abandonarlo a Él. Lucas capítulo 12, versículo 42. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a su tiempo les dé su ración? Bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga lo haya haciendo así. En verdad te digo que lo pondrá sobre todos sus bienes. Mire el versículo 45. Más si aquel siervo, atiendan, Jesucristo llama a esta persona un siervo. No lo llama impostor o que es un extraño. No dice que es de otro país. Él es un siervo de la casa de Dios. ¿Ves esto? Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor, dijo, ¿verdad? Mi Señor. Es aquel que confiesa que Jesucristo es el Señor, su maestro. El maestro lo llama un siervo. Mas si mi Señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, es decir, sirviendo a Dios sin el temor de Dios, es cuando tú tomas ventaja de otra persona. Tu fruto será sacarle ventaja a los demás para beneficio propio. Versículo 46. Vendrá el Señor de aquel siervo un día cuando éste no lo espera. Qué interesante. Jesucristo dice, será un día que él no me está esperando. Y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y lo pondrá con los infieles. ¿Estás viendo esto? Sabemos quiénes son los infieles. En nuestra alegoría es el independiente. Versículo 47, aquel siervo que conocía la voluntad de su Señor, es decir, él había probado la voluntad de su maestro y no se preparó ni hizo conforme a la voluntad de su maestro, recibirá muchos azotes. Diga conmigo, muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco. Míreme acá. La oscuridad de las tinieblas está reservada para aquellos que conocían la voluntad de Dios, pero se alejaron. ¿Está conmigo? Ahora déjame decirte, la Escritura nos advierte de aquellos que se apartarán, lo que va a suceder en todos los creyentes en los días que estamos viviendo, ¿verdad?
Porque sabemos que en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, porque nadie te engañe, porque la venida del Señor no vendrá, al menos que la apostasía llegue primero. Diga apostasía. Venga primero. Antes de la segunda venida de Cristo, va a haber una gran apostasía. Gente se va a apartar. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, nos dice lo siguiente. Ahora el Espíritu dice claramente, diga conmigo, claramente. Todos digan claramente. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe o se apartarán. Póngame atención, por favor. Si el Espíritu Santo está diciendo que algunos se apartarán de la fe, no está hablando de una fe falsificada. Si tú te apartas de la fe, significa que tenías que haber estado en la fe. Yo acabo de predicar en Australia, en Sydney, en la iglesia de Hillsong. Yo salí desde el aeropuerto de Los Ángeles, en Estados Unidos, y volé hacia Sydney, Australia. ¿Verdad? No puedo haber salido de Los Ángeles, sino primero haber estado en Los Ángeles. Así que si el Espíritu Santo dice que algunos se apartaron de la fe, primero debieron estar en la fe. ¿Entiendes? Y quiero asegurarme. Así que vayamos a 2 Timoteo capítulo 4. Mira el versículo 3. Porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán esa sana doctrina, sino de acuerdo a sus propios deseos, sino que teniendo comezón de oír, se amontonará maestro conforme a sus propias concupiscencias o deseos, y se apartarán de la verdad de oído y su fábula. Y la palabra fábula significa invención o habla. Así que no es solamente decir historias, puede ser simplemente una falsedad. Diga amén. ¿Ok? Ahora lo que quiero hacer es ver las escrituras de algunos de los padres de la iglesia. Estoy hablando acerca de gente que fueron discipulados por Pedro o por Juan, sus discípulos. En los primeros 300 años de la iglesia, algunos son de la generación cercana, pero son discípulos de los discípulos. Del primero que quiero hablarle es Clemente de Roma. De hecho, algunas de las cosas que leímos del libro de la vida, cuando Pablo dice Clemente, está hablando de él. Clemente dice, debemos practicar la justicia para que podamos ser salvos hasta el fin. Clemente de Alejandría escribió lo siguiente, aún en el caso de uno que ha hecho las mejores obras en su vida, pero al final comienza a hacer maldades, todos sus dolores del principio no le valen de nada, porque al final del drama abandonó su papel. Tertulio nos dice, algunos piensan que Dios está en la necesidad de darle al que no se lo merece lo que ha prometido dar. Así que tornan su libertad en esclavitud, porque no muchos se caen de la gracia. ¿No es así que este regalo se le quitará a muchos? Origen nos dice lo siguiente, el hombre posee una justicia adquirida de la cual se puede fallar. Irano nos dice, aquellos que no le obedecen perderán su herencia y dejarán de ser sus hijos. Ahora, muchas personas me dicen cuando hablo acerca de eso, Juan, tú eres de la teología de Armenio. Y yo me río y le digo, no, soy cristiano. Eso es un término. En el diccionario es una persona que sigue la teología de Jacobo Armenio. Y sus seguidores rechazaron la doctrina de Calvino de la predestinación en salvación. Creen que el libre albedrío humano es compatible con la soberanía de Dios. Jacobo Armenio nació en el 1560. Y sabe que eso fue muchos años después de estos escritores que yo acabo de leer. Así que van a decir que ellos son de la creencia de Armenio. ¿Van a llamar a Clemente, a Tertulio y a Juan, a Pedro? No. Y sabe que eso me trae tanta tristeza, porque están haciendo lo mismo que hacían los fariseos. Los fariseos se envolvían en una escuela de pensamiento en vez de tomar la verdad. Jesucristo predicó la verdad, Juan el Bautista predicó la palabra de Dios y por eso lo hablaba con autoridad. No me importa lo que diga el doctor X o tal, yo estoy leyendo la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú vas a creer? ¿Estás conmigo? Yo creo que eso es una de las doctrinas de la iglesia que ha causado que mucha gente se aparte de la fe. Yo recuerdo que mi propio hijo tuvo el buen sentido. Cuando él estaba en cuarto o quinto grado, su maestro estaba enseñando acerca de seguridad eterna. Y aquí está mi hijo en cuarto de primaria. Mira a su maestro y le dice, y mi hijo le dice, ven acá un momento, tú me estás diciendo que si alguien está en droga y durmiendo con su novia, acostándose con ella, va a ser salvo. El maestro le dice, tiene un mal testimonio, pero es salvo. Y mi hijo pequeñito, estábamos jugando golf y me dijo, papá, eso es ridículo.
¿Por qué tuvo el sentido de leer la Biblia? ¿Está conmigo? La gente se asusta y le da miedo cuando leemos y hablamos de eso. No hay temor en esto. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién en una mente sana quiere alejarse de Dios? ¿Por qué quieres alejarte de esta relación tan maravillosa con Cristo? Eso no es un problema. ¿Quién quiere regresar al mundo? Pero hay gente que la Biblia dice que van a hacer eso. Escuche, si tienes un corazón para Dios, nunca. Cuando tú dices, te amo, Cristo, mucho más que cualquier cosa en el mundo, escúchame. ¿Sabe por qué? Esa es la mejor noticia. Eso es lo que va a traer confort a tu corazón. Escucha bien. Libro de Judas. Judas habla acerca de la apostasía, pero dice lo siguiente en el versículo 20, pero a vosotros, amados, mire que lo llama amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos, digan conmigo, conservaos. Dígalo con ánimo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. ¿Sabe lo que te va a mantener? Es cuando tú te conservas en el amor del Señor, sabiendo que Él va a regresar en cualquier momento. ¿Qué dijo el siervo? Mi amo va a venir un día de estos. Cuando tú vives sabiendo que Cristo puede regresar en cualquier momento y te conservas en el amor de Dios, enamorado de Él, vas a ser fuerte hasta el fin. Porque escucha lo que dice Judas, y esas son mis escrituras favoritas. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Después de escribir todo un libro sobre la apostasía, ahora viene y nos dice, aquel que te puede guardar sin caída. Ponme atención. Diga conmigo, mi amado, Cristo puede mantenerme sin caída. Primera de Corintios capítulo 1 dice que Él te puede mantener hasta el final, para que seas encontrado libre de culpa en el día del Señor Jesucristo. Amén. Escucha, yo creo en eso. Y aquel que es todopoderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Y al único y sabio Dios de nuestro Señor sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Te va a guardar de caer, te va a guardar de apartarte. ¿A través de qué? De su poder. Amén. No tienes nada de qué temer, así que mantente de caer y mantente cerca de su amor hasta su regreso. ¿Puedes decir amén? ¿Disfrutaste? Nos vemos en la próxima hora. De regreso en la próxima hora. John nos define el temor del Señor y explica las consecuencias de no seguirlo. Y nos muestra cómo buscar el consejo de Dios. En su enseñanza, El Fundamento, en la hora número 5 de Guiados por la Eternidad.